a un nuevo programa Factor Regional. En esta oportunidad tenemos a un invitado bastante interesante, un ministro de Chile, bastante internacional, nacido en Alemania, ingeniero comercial, don Andrés Gómez Lobos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por aceptar nuestra invitación. Comenzaremos con su infancia. ¿Qué significó para usted nacer y criarse hasta temprana edad en Alemania? Bueno, yo vengo de una familia, mi padre era académico y viajamos mucho, así que me tocó nacer a mí y a mi hermana en Alemania, después volvimos a Chile, después volvimos a Alemania. Y esto da, yo creo que lo más rescatable de eso es la experiencia que uno tiene de conocer otras culturas, conocer otras sociedades, tener una visión más amplia del mundo. Y eso creo que es muy importante en mi formación. También viví en otros países, de poder de entender un poco el mundo, de situar a Chile dentro de un contexto internacional que nos hace similar a otros países, que nos hace distinto a otros países. Así que es muy enriquecedor. ¿Hasta qué edad estuvo en Alemania? Yo viví en Alemania hasta como los 10 meses. Después volvimos a Chile. Y después, cuando yo tenía 5 años, volvimos a Alemania. Estuve entre los 5 y los 7 años en Alemania, así que hice el kinder y primero básico en Alemania. ¿Y qué recuerda de esa época? ¿Tiene algo que esté en su memoria? Bueno, recuerdo cosas bien entretenidas. Por ejemplo, uno iba a caminar a los cerros con la familia y se encontraba con un castillo medieval. Entonces, a un niño de 5 o 6 años encontrarse con un castillo inmediatamente aflora la imaginación y me creía un caballero de la Edad Media, ¿no es cierto? Entonces era muy entretenido. Y lo otro que era fascinante era poder viajar a Europa, a un continente relativamente chico. La distancia que hay entre Santiago y Temuco, uno en Europa recorre 3 países o 4 países. Entonces recuerdo los veranos viajando por Grecia. Mi padre era especialista en filosofía griega, entonces hablaba griego perfecto. Aprendí a nadar en Grecia a esa edad. Entonces recorrer lo que son estas distintas culturas, España a comienzos de los 70 también. Entonces una experiencia muy enriquecedora de conocer culturas fascinantes y sitios fascinantes. Usted es el del medio, digamos, tiene un hermano mayor y otro menor. Tengo una hermana mayor y 2 hermanas menores. Eso. ¿Y qué significa? ¿Qué se siente ser el único hombre? El único hombre, bueno, es complicado. No, muy bien. Ahora, mis 3 hermanas viven en Estados Unidos. Yo soy el único de la familia que volvió a Chile hace ya más de 20 años. Así que las veo poco porque viven en el extranjero, pero tenemos mucho contacto y ciertamente crecer con ella fue muy importante para mí. La más chica, yo me vine a Chile cuando la más chica tenía 2 años, entonces a ella no la conocí de niño, la he conocido ya más de adulto. ¿Y aquí en Chile, qué recuerda de su infancia una vez llegado? Bueno, yo vivía en Viña del Mar cuando chico. Tengo muy buenos recuerdos de Viña, de Valparaíso, de la playa, de ir al estadio Sausalito, a ver Everton un par de veces, en la luz de Valparaíso, en los cerros. Recuerdo estaba en los scouts en esa época, en el colegio, ir a jugar a la Quinta Vergara, teníamos juegos. Fue una época muy mágica, esa época de infancia, pero además haber crecido, haber vivido en Viña del Mar en esa época, muy entretenido. ¿Y en el colegio cómo se describiría? ¿Qué tipo de chico era? ¿El retraído, el preguntón? Mira, yo diría que más bien retraído. Me iba muy bien en matemática, que siempre fue muy fuerte la matemática o la física. Aprendí muy temprano de que no tenía habilidades manuales, porque yo estudié en un colegio público en Estados Unidos, en un país que tiene un muy buen sistema de educación pública. Por eso, entre paréntesis, yo respaldo mucho la reforma educacional en este país, porque soy producto de un sistema de educación pública de calidad como en Estados Unidos. Y mi colegio era un colegio de secundario donde habían 800, en mi curso eran 800 personas, mi nivel, entonces estábamos repartidos en distintos cursos y uno elegía el curso que uno quería tomar.
Entonces recuerdo en primero medio me metí a un curso de mecánica, porque también el colegio tenía talleres de mecánica, talleres de auto, y el curso consistía en lo siguiente: te pasaban una máquina cortadora de pasto a cada alumno, y cada alumno tenía un escritorio con herramientas, y el curso consistía en desarmar la máquina y volver a armarla, y la prueba final era que prendiera la cortadora de pasto. Obviamente la mía no prendió, entonces ahí decidí dedicarme más a la matemática y a la física que a temas aplicados como la mecánica. Y es una buena idea ahora que estamos aquí en el liceo con telecomunicación, a ver si pueden hacer un taller similar. Exactamente. Bueno, yo creo que la educación en los países desarrollados, la educación técnica es muy fuerte y muy importante, particularmente en Europa, en Alemania, también en Estados Unidos, y mi colegio mezclaba los dos. O sea, yo podía tomar cursos de matemática avanzada que me daban incluso crédito universitario, o uno podía en segundo medio dedicarse a la mecánica, y había talleres de auto y uno aprendía un oficio, por así decirlo. Entonces, yo creo que todo eso es muy valioso, que las personas también vayan optando por cuál es su vocación y sus habilidades. Claramente la mía no era las cosas manuales o la mecánica, así que opté por otras cosas, pero la oportunidad que te brinda un sistema educativo, que uno tiene educación técnica, educación de humanidades y educación científica. Por supuesto, porque el conocimiento hace más libre, ¿no? Da más cabida a la elección. Y asimismo usted vio también su vocación de estudiar ingeniería comercial en la Pontificia Universidad Católica. ¿Qué significó esto para usted? Bueno, la verdad es que yo salí del colegio en Estados Unidos, y mi primer año de universidad lo hice allá, y entré a la Universidad de Georgetown, y estudié en Estados Unidos el college, el bachillerato. Uno no entra a una carrera, uno tiene que tomar cursos de distintas carreras, pero uno puede tener una especialidad. Entonces mi especialidad, yo estudié economía ese primer año, y la verdad es que muy fascinado con el tema de la economía, porque en aquella época, además pensando en Chile, siempre mi familia miró hacia Chile, vivíamos en torno a lo que sucedía en Chile. Entonces los temas sociales, los temas de la pobreza, los temas del desarrollo eran temas que generaban mucha inquietud en mi familia, y conversábamos mucho de eso. Entonces estudiar economía era natural, una ciencia social, entender los fenómenos del desarrollo, los fenómenos de la pobreza, los fenómenos del crecimiento económico. Entonces cuando me vine a Chile, yo a los 18 años decidí volver a Chile, y ahí entré a la Universidad Católica, pero en Chile no existe economía, existe ingeniería comercial, donde mezcla administración y economía. Entonces naturalmente entré a esa carrera, pero me especialicé en economía. Soy ingeniero comercial con mención en economía. Siempre lo que quise estudiar fue economía. ¿Y cómo fue su paso por la Pontificia Universidad Católica? Bueno, muy interesante, fue una época bien especial en Chile. Yo llegué el año 83 de vuelta a Chile, una época de mucha efervescencia política, estaban pasando muchas cosas en nuestro país. Recuerdo también el trabajo que hicimos por la recuperación de la democracia. Yo trabajé en el comando del no, en el tema del recuento paralelo de votos. O sea, cuando se hizo el plebiscito el año 88, la Concertación armó un recuento paralelo de la votación, y yo estuve involucrado en esos grupos, y me tocó organizar grupos que hacían el recuento. O sea, que cuando era la votación, alguien anotaba los resultados y iba a un lugar y lo mandaba por la última tecnología que existía en ese momento, que era un fax. Era como James Bond, tener un fax. Entonces yo organizaba que los grupos de la mesa fueran a una casa especial y mandaran la información por fax a Santiago, y en Santiago se procesaban a través de un programa estadístico para hacer una proyección de resultados. Y por eso en el año del plebiscito, la oposición de aquel momento pudo tener una predicción del resultado del plebiscito con tanta anticipación, justamente por este proceso paralelo de recuento y el programa de recuento, el trabajo estadístico de tener un sistema para predecir los votos. Lo interesante como anécdota es que la persona que hizo el programa estadístico de este proceso de recuento paralelo fue Eduardo Engel, que venía llegando a un doctorado en estadística en la Universidad de Stanford, y justamente el que ahora presidió la comisión contra el conflicto de interés y la probidad, etcétera, de la comisión presidencial. Él, como un joven estadístico doctorado, fue el que hizo toda la programación, todo el modelo estadístico, antes de irse a estudiar un segundo doctorado, que fue su doctorado en economía.
Así que esa fue una época fascinante en la historia de Chile, la recuperación de la democracia, y estoy muy orgulloso de haber participado en ella. Sí, ministro, usted comenzó también en esa época a militar por el Partido por la Democracia. Efectivamente, cuando se creó el PPD a fines de los 80, yo me inscribí, yo participé en esa época era un partido instrumental, y después, digamos, es un partido que a mi parecer es el partido de la socialdemocracia en Chile, en el sentido que es un partido laico, moderno y progresista, en cierta forma similar a los partidos equivalentes en Europa. Y yo creo que si a mí me preguntan qué sociedad yo quiero aspirar para los chilenos, o sea, yo trabajo para que Chile sea como qué sociedad, yo diría como la sociedad europea o escandinava, ¿no es cierto? Países democráticos, países modernos, países con mucha igualdad, con un sistema de una red social muy amplia, países también con buenos sistemas educacionales, y también países modernos, países pragmáticos, que no están en una lucha ideológica, y donde yo diría que la calidad de vida es muy alta, el respeto por los derechos humanos también es muy alta, por la igualdad de género. Sí, ministro, pero entonces, ¿qué se mejoraría de Chile en concreto, ya que entró en el tema? Porque en Europa no existe el centralismo, por ejemplo. Bueno, o sea, tanto en una zona como en la otra, por muy pueblo que sea, en Alemania, o sea, en Stuttgart sabe lo mismo que en Berlín y es como más... Bueno, por eso mismo... A diferencia de Chile, quiero decir. Claro, bueno, por eso mismo yo creo muy importante el programa de la presidenta Bachelet hacia una descentralización. O sea, este es un gobierno, el gobierno de la presidenta, que aspira a que tengamos un Chile más descentralizado, y por eso las reformas para elegir democráticamente a los intendentes y otras medidas que está aplicando el gobierno para tener una mayor descentralización. O sea, este es un gobierno que comparte el diagnóstico que este es un país demasiado centralizado y que tenemos que avanzar hacia una descentralización efectiva. Así que eso es completamente consistente con lo que yo aspiro como sociedad, una sociedad como la europea. Sí, ministro, y en ese sentido sería también coherente compartir las soluciones a esto, porque si todos vamos a lo mismo, ¿cuáles en concreto serían las acciones, no? Bueno, yo creo que en términos de descentralización, tener gobiernos regionales elegidos democráticamente, tener gobiernos regionales que tengan autonomía presupuestaria y cada vez devolver más poder político hacia las regiones. Yo creo que es indudable que tenemos que ir en ese camino. Es un camino que probablemente va a ser largo, estas cosas no se hacen de un día para otro, naturalmente, pero tenemos claro el diagnóstico y el gobierno de la presidenta va en esa dirección. Habló también, acaba de mencionar la igualdad de género, por así decir. ¿Usted cree que en Chile se le paga lo mismo a una mujer que a un hombre en el mismo trabajo? No, ahora sabemos estadísticamente que no es así, digamos, tenemos los resultados de las encuestas, así que sabemos que no es así, y nuevamente este gobierno, el gobierno de la presidenta, aspira a una mayor igualdad de género, una mayor igualdad también en todos los planos, de socioeconómico, igualdad también de personas con de distintas opciones sexuales, o sea, igualdad en todas sus dimensiones. Con respeto a las minorías sociales también. A las minorías sociales, a la minoría étnica. Yo creo que todo eso forma parte del ADN de la nueva mayoría y particularmente el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí, acaba de mencionar la palabra etnia. Estamos en una zona de conflicto, en la novena región. ¿Qué opina respecto a esto? Bueno, es un conflicto, es un tema bastante complejo. Yo creo que podríamos conversar horas y no daríamos abasto para ese tema. Pero si le preguntáramos la opinión a Andrés Gómez Lobo. No, yo creo que indudablemente tenemos que avanzar hacia una sociedad con mayores derechos de los pueblos originarios, de etnia. Tenemos que avanzar hacia una recuperación de la cultura también, las minorías culturales. Así que las aspiraciones las conocemos, los objetivos. Yo creo que la dificultad radica en cómo transitamos hacia eso, los instrumentos. Pero yo creo que es indudable que tanto la presidenta como la nueva mayoría aspira a una sociedad más igualitaria y de mayor respeto hacia las minorías étnicas y hacia la pluralidad cultural. Eso es indudable. El tema es cómo transitar hacia eso, y yo creo que ahí están las complejidades
y que digamos que ahí tenemos que ver una forma pacífica de lograr ese objetivo. Ministro, usted hizo el doctorado en la Universidad College London. ¿Qué aprendizaje le queda para poder aplicar en Chile? Porque sabemos que la vida en Europa es completamente distinta y la cultura europea es diferente a la chilena, pero siempre hay rasgos que van quedando de aquellos viajes, de aquellos conocimientos adquiridos. ¿Qué podría específicamente aplicar en Chile? Bueno, a ver, yo creo que la gente más, a nivel internacional es más similar de lo que uno cree. O sea, la gente al final somos toda una misma humanidad. Yo no creo que existan tantas diferencias entre un inglés, un alemán, un chileno, un hindú. Al final todos se ríen, todos quieren a su familia, todos tienen amigos, todos aspiran a una vida plena. Yo creo que como humanidad tenemos muchas más similitudes que diferencias. Y en ese sentido no creo que existan tantas diferencias. Lo que sí, yo viví en Inglaterra una época particular, una época en que se está integrando la Unión Europea. Y eso fue muy importante porque fue una integración pacífica. O sea, esto de ver como países distintos, con distintos idiomas, con tradiciones y una historia muy distinta, como Alemania y Francia, que habían peleado 2 guerras mundiales hace no tantos años, menos de un siglo, pudiesen pacíficamente unificarse económicamente, dejar su frontera, acoplar sus leyes, entregar poder político hacia un gobierno central como la Unión Europea, normas centrales. Eso fue un proceso fascinante y la lección ahí es que si tenemos la voluntad, siempre vamos a poder encontrar una forma pacífica de unirnos y de encontrar formas de convivir en comunidad, respetando nuestras diferencias. Entonces, yo diría que eso fue una cosa que me marcó mucho en esa época, en los años 90 en Europa, de cómo estas distintas culturas podían unificarse en forma pacífica. Y hoy en día, con los avances tecnológicos, también podemos tener acceso a través de la televisión a distintas culturas, ¿no? ¿Qué opina usted sobre la televisión digital? Bueno, estamos impulsando la televisión digital con mucha energía. Felizmente se aprobó y se publicó el plan de radiodifusión televisiva en abril de este año, que finalmente es el puntapié inicial para el proceso de despliegue de la televisión digital en Chile, que tiene un plazo de 5 años. O sea, desde abril de este año, cuando se publicó este plan, va a haber 5 años para transitar hacia la televisión digital y después va a haber un apagón analógico. O sea, ahora nosotros vemos, o veíamos, porque mucha gente está viendo televisión digital, ahora voy a explicar por qué. Ahora vemos la televisión o veíamos la televisión analógica. Esa televisión en 5 años más va a dejar de transmitirse. Entonces va a haber lo que se llama el apagón analógico y la única televisión que va a existir va a ser la digital. Ahora, este proceso dura 5 años y hay un periodo de 2 años en que los canales nacionales tienen que tener digitalizadas sus transmisiones en las capitales regionales y en 20% del territorio nacional. Así que dentro de 2 años, las principales, o sea, todas las capitales regionales van a tener televisión gratuita, de libre recepción, en alta definición, que es el HD, la televisión digital. Entonces, pero antes de eso, lo que se hizo es que se entregaron a algunos canales una licencia experimental, como en el caso de este canal, o demostrativa. Y eso ha permitido a la gente experimentar y ver cómo es la televisión digital y las prestaciones que tiene, la mayor calidad para ver esta televisión. Y lo más importante del despliegue de la televisión digital es que nos va a permitir llegar a zonas que ahora tienen un canal, zonas apartadas, zonas rurales que ahora a lo más reciben una señal o tal vez no reciben nada. Y dentro de estos 5 años, de este periodo de transición, van a poder recibir televisión de libre recepción, esto significa gratuita, al menos 7 canales nacionales. Así que va a ser un salto muy importante para una población que vive en zonas aisladas, en zonas geográficamente lejanas, que va a poder ver ahora tener una amplitud mucho más amplia de canales y una calidad que es la calidad de la televisión digital. Junto con eso, yo creo que también es importante señalar que la televisión digital nos va a permitir tener más canales, tener canales regionales, locales, con contenido cultural, contenido educativo. Entonces vamos a tener una mucho mejor televisión de libre recepción.
Y a las personas en casa explicarles, si no tienen capacidad económica para adquirir un televisor digital, ¿existirán alguna posibilidad de ayuda? Bueno, como tenemos un plazo de 5 años, lo vamos a estar viendo en el camino, pero hasta ahora muchas personas, yo diría la mayoría de las familias, ya tienen un televisor digital. O sea, a raíz del Mundial, a raíz de la Copa América, ha habido una renovación de equipo. En general, los hogares en promedio en Chile renuevan su equipo una vez cada 5 años. Entonces, yo creo que de aquí a un par de años la mayor parte de la población va a tener un televisor digital. Lo único que se requiere es la antena para poder recibirla, que es una antena muy barata por lo demás. Teniendo un televisor digital y la antena se va a poder recibir la señal digital. Y entonces vamos a tener que evaluar un par de años más cuánta gente no tiene televisión digital aún y si es necesario algún apoyo desde las políticas públicas para ayudar en esa renovación. Pero eso yo creo que hay que evaluarlo un par de años más cuando ya estemos operando la televisión digital y veamos, digamos, qué porcentaje de las familias han renovado sus televisores por un televisor digital. ¿Y los canales como nosotros tendremos posibilidades de poder acceder a algunos beneficios de materiales? Efectivamente, hay una línea especial de subsidio que va a implementar la Subsecretaría de Telecomunicaciones, así está establecido en la Ley de Televisión Digital, para programas, para equipamiento, para los canales locales y regionales. Así que vamos a tener un programa de subsidio para permitir a canales locales y regionales y comunitarios poder comprar el equipamiento para televisión digital. Junto con eso, el Consejo Nacional de la Televisión también va a apoyar a canales regionales, locales y comunitarios para apoyarlos más en el área programática, ya de contenido, pero desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones vamos a apoyar por el lado del equipamiento. Con visión de futuro, ¿qué proyectos hay nuevos o qué nos puede adelantar? Bueno, en el tema de telecomunicaciones, digamos, tenemos muchas cosas, una industria muy dinámica. La televisión digital, por cierto, estamos en el proceso de transición y aprovecho de señalar que en esta Copa América, con la ayuda de Televisión Nacional, de Movistar y los canales regionales y locales como ustedes, hemos podido difundir la señal de Televisión Nacional para que en 17 ciudades de nuestro país puedan ver la Copa América en alta definición. Ese fue un trabajo que coordinamos desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y un agradecimiento a Televisión Nacional, que es la que tiene la señal, a Movistar, que transmite la señal a regiones, y todos los canales regionales, son 19 en todo el país, que están transmitiendo la señal de Televisión Nacional justamente para que las personas en regiones puedan ver la Copa América en alta definición. Así que tenemos todo el tema de lo que es televisión digital, pero estamos trabajando también todo lo que es la disminución de la brecha digital en nuestro país. Esto es, cómo podemos hacer para que todos los habitantes chilenos en todas partes del territorio puedan tener telefonía móvil y puedan tener acceso a Internet. Ahora, actualmente cubrimos alrededor del 95% del territorio habitado de nuestro país con cobertura a Internet y queremos llegar a 98, y para eso estamos con muchos programas. Uno de ellos es Wi-Fi gratuito. Estamos instalando en distintas localidades a lo largo de todo el país sitios con Wi-Fi gratuito, en cada localidad 4 puntos. De hecho, en esta región me tocó inaugurar los puntos Wi-Fi en Puerto Saavedra hace unos meses atrás. Y es una forma para que las personas puedan acceder a Internet en forma gratuita. En un parque, en plaza, se instalan estos equipos justamente para que las personas puedan acercarse con teléfono inteligente o con iPad o con computadores que tienen acceso a Wi-Fi y puedan navegar en forma gratuita. También estamos con un programa muy ambicioso de instalar conectividad en localidades pequeñas. Esto es parte de un concurso del espectro de radioeléctrico. Tal vez esto es un poco técnico, sí, pero el punto es el siguiente: para transmitir cualquier tipo de onda, ya sea televisiva, digital, radio, internet, se necesita tener espectro radioeléctrico. Y la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones asigna este espectro. En la última asignación del espectro que se hizo, que se asignó un espectro que se llama el 2600 MHz, esa es
¿cómo se denomina ese espectro? Lo que se hizo, se le dijo a la empresa, yo te entrego este espectro, pero usted me da conectividad en 543 localidades que ahora no tienen. Eso terminó en marzo y ahora tenemos 543 localidades donde antes no había conectividad, donde ahora las hay. Bueno, ahora estamos en otro proceso en que se adjudicó, estamos en proceso de adjudicar otra parte del espectro, que es el 700 MHz, y en ese concurso lo que se hizo como requisito para acceder a este espectro es que las empresas tienen que colocar conexión a internet y telefonía móvil en 1281 localidades que ahora no lo tienen. Entonces, con este esfuerzo, y una vez que Contraloría tome razón de estos decretos de adjudicación, que yo espero que sea pronto, existen 18 meses de despliegue, o sea, vamos a tener posiblemente hacia fines del próximo año, conectividad en 1281 localidades que ahora no lo tienen. Así que es un salto cuántico para disminuir las brechas de acceso a Internet en nuestro país. O sea que esto se traduce en que hay casas donde no llega Internet, en que sí llegaría. Exactamente, vale. Localidades muy apartadas, estamos hablando de localidades, pueblos, zonas muy apartadas donde ahora no tienen acceso ni a Internet ni a telefonía móvil. Solo la radio. Donde van a tener dentro de 18 meses, en 18 meses más aproximadamente, dependiendo de cuánto se demore Contraloría en tomar razón de estos decretos. Además de eso, se van a iluminar con telefonía móvil más de 850 kilómetros de camino, de carreteras. Y también más de 500 colegios se les va a instalar internet de banda ancha gratis por 2 años. Entonces es una forma de ir avanzando hacia tener una sociedad más igualitaria, en este caso en el mundo del acceso a las telecomunicaciones. Y esos colegios son fuera de Santiago, ¿no? Son todos en zonas aisladas donde ahora no tienen conectividad. En zona urbana ya prácticamente el 100% de los colegios y la población tiene acceso. Lo que estamos hablando es llegar a las zonas más apartadas, zonas rurales, zonas muy aisladas, donde actualmente no tienen esa conectividad y yo creo que todos tenemos el derecho a tener acceso a la sociedad de la información y por eso estamos haciendo estos esfuerzos. Interesante y muy buenas noticias, ministro, futuro. Así es. Bueno, le queremos agradecer esta entrevista, por haber venido, por estar aquí en Canaltech Televisión y por habernos elegido también para transmitir esta señal durante la Copa América. Encantado y mucho éxito. Bueno. Agradecemos también a ustedes por habernos acompañado y quedamos en un pronto encuentro en nuestro programa Factor Regional. Siga por las pantallas de Canaltech Televisión.